Amables televidentes, gracias nueva vez por estar en La Hora con Gregory. Don Juan Yadó, cuando nos sentamos a conversar con él frente a las cámaras, podemos hacerlo en diferentes vertientes. En esta ocasión vamos a darle prioridad al tema del turismo en República Dominicana. Miramos con agrado, hay un hotel nuevo recientemente que se ha puesto, se ha inaugurado, vemos que hay muchas construcciones, pero ojo, también hay indicativos que hacen que básicamente tengamos acá a don Juan en esta ocasión para hablar sobre el respecto. Don Juan, el indicativo de que hay una señal que se ha reducido en el último mes, los últimos 2 meses, el turismo, el ingreso de turismo al país, ¿qué puede significar cuando todos los meses durante varios años crecemos? Bueno, para mí el sector turístico está viento en popa, a pesar de la ralentización del ritmo de crecimiento. Yo, en un artículo que escribí hace tal vez un par de meses, presagiaba que este iba a ser un buen año para la industria turística nuestra. Y efectivamente las estadísticas así lo están demostrando, porque en los primeros 4 meses del año, según reportó Azonadores, tuvimos la tasa de ocupación hotelera más alta de toda la historia. En los primeros 4 meses del año, un 87% de ocupación. Eso es sin precedentes en nuestro país. Porque tú puedes tener, por ejemplo, los hoteles de Romana Valladolid siempre tienen una tasa de ocupación por encima del 90%, pero eso es solamente Romana Valladolid. Cuando tú promedias el promedio general para todo el país, siempre el porcentaje es mucho más bajo, siendo el de Samaná y el de Santo Domingo de los promedios más bajos. Pero ese promedio general para el país, para el primer cuatrimestre, es un indicador de que el sector está teniendo una dinámica vigorosa, a pesar de que ciertamente hay algunos flujos que se han ralentizado, especialmente el de los estadounidenses, porque ese es el mercado que representa el 40% de todos los turistas que vienen al país. Ese, por ejemplo, en febrero cayó un 10%. Pero en los primeros 3 meses del año, el Ministerio de Turismo reporta que hubo un crecimiento de un 4% del total de visitantes. Ahora, los visitantes incluyen los turistas que vienen por vía aérea, tanto extranjeros como dominicanos ausentes, y los cruceristas. Ese 4% de crecimiento es casi totalmente atribuible a el incremento en los cruceristas. En el trimestre primero de este año, nosotros hemos recibido 394 barcos con 1.300.000 cruceristas. Pero yo siempre he estado en desacuerdo con que cuando se reporta el volumen total de visitantes, se engloben a los cruceristas, porque los cruceristas no tienen la misma importancia que tienen los turistas extranjeros y dominicanos ausentes que vienen por vía aérea. Primero, ellos, es decir, los turistas verdaderamente, que son los extranjeros y dominicanos ausentes llegados por vía aérea, tienen una estadía de 8 días y tienen un gasto correspondiente, porque se quedan mayormente, especialmente los extranjeros, en hoteles. Pero los cruceristas, primeramente, de ese 1.300.000 que vinieron en el primer trimestre del año,
la mitad se queda en el barco y no se desmonta. Y de la mitad que se desmonta, tal vez un 20% hace algún gasto. Hay estimados de que los que gastan un promedio de $100 por visita. La visita es corta, no dura más de 6 horas de los cruceristas. En consecuencia, ese volumen de visitantes de crucero es muy impresionante. Posiblemente nosotros sobrepasemos los 3 millones en este año de cruceristas que atracan en los puertos dominicanos, pero no tiene el significado que tienen los turistas. Mire, yo quisiera que usted le dedique su atención a lo siguiente que le voy a preguntar. Tengo la impresión de que, y las estadísticas así lo están demostrando, que la gestión de gobierno actual, incluyendo también por supuesto la de turismo, pero que este gobierno le ha dado mucha atención a que la llegada de cruceros se incremente en República Dominicana en distintos puntos. Quería saber cuál es, don Juan, cuál es el objetivo que puede tener un país para que le lleguen muchos más cruceros si el resultado que deja un crucerista económicamente no es alto. Entonces, ¿dónde está el provecho, la imagen, el boom de que, mire, 400 cruceros, 400 buques han venido, redondeando? En 3 meses. Sí. Redondeando, 400, ya esos 394 cruzaron. Y entonces a 400, más de 400, se oye mucho, porque hay que mirar cuántos miles de personas tiene a bordo un barco de esos gigantescos. Entonces, ¿dónde está el beneficio de un barco de cruceros en un país? Además del gasto que hace el 20% de los que desembarcan en un puerto de atraque, además de ese gasto que dinamiza la economía local, por ejemplo en Puerto Plata se ha dinamizado mucho la economía local como consecuencia de que está operando un nuevo puerto que se llama Taino Bay, donde han estado atracados hasta 4 cruceros al mismo tiempo, con miles de pasajeros, pero que no todos se desmontan. Entonces hay un gasto que, aunque comparativamente es mínimo cuando se compara con los turistas que se hospedan en hoteles, también hay un impacto promocional. Porque muchos de los que se desmontan les gusta el lugar y pueden agendar una visita posterior al país como turistas de hotel. En realidad este gobierno y particularmente el Ministerio de Turismo no ha hecho nada extraordinario en estos últimos 3 años, excepto porque participa en el evento anual que hace la Asociación de Turismo de Cruceros que reside en la Florida, que tiene su sede en la Florida. Ese es un evento anual que viene celebrándose hace décadas y ciertamente el país manda una delegación. Antes solamente iba una señora, la señora Salazar, que era la encargada de cruceros. En los 2 últimos eventos he visto que el ministro de Turismo ha asistido, pero no se hace más allá de esa participación en esos eventos, no se hace ningún esfuerzo especial. Lo que ha pasado es, hay dos factores. Uno, que el mercado de cruceros se ha reactivado, porque con la pandemia, debido al requisito del distanciamiento social, los cruceros al Caribe, que representan el 50% de todos los cruceros del mundo, tuvieron que cesar sus operaciones, porque dentro del barco era casi imposible mantener el distanciamiento social con la pandemia. Pero
después que la pandemia cesó, entonces se comenzó a vigorizar ese mercado nuevamente. Y el hecho de que tengamos un nuevo puerto que apenas comenzó con sus operaciones el año pasado, Taino Bay en Puerto Plata, hay que tomar en cuenta que está el de Maimón y entonces está el de la ciudad misma, que es Taino Bay. El hecho de que el grueso de los cruceros que salen de sus puertos madre, que es Miami, al bajar hacia las Antillas Menores, pasan por Puerto Plata, por enfrente de Puerto Plata, y son casi obligadas a las paradas. Y ahora Haití cerró a la Abadí, que era un puerto que cerca de Cabo Haitiano, que recibía más de 600,000 cruceristas al año. Está cerrado por las condiciones de inseguridad que prevalecen en Haití actualmente. Es decir, que el hecho de que Taino Bay haya entrado en operación y que ha habido una avalancha de cruceros hacia el Caribe nuevamente, porque como te digo, el Caribe tiene el 50% de todos los cruceristas del mundo. Es asombrosa esa cantidad, ese porcentaje. Un área geográfica tan pequeña, comparada con otras áreas del mundo. Ciertamente, pero tienes el mercado principal, que es el de los Estados Unidos. Entonces, los cruceros se nutren básicamente. Sí. Nosotros tenemos un puerto madre, que es la Romana, que de vez en cuando recibe por avión personas que van a montarse en un crucero en la Romana. Pero la Romana, a pesar de que recibe, qué sé yo, debe estar recibiendo casi 500,000 de cruceristas. Comparativamente hablando con los dos puertos del norte del país, que son Maimón y Taino Bay, tiene una afluencia menor. ¿Y qué me opina usted de Pedernales? Que he mirado que han llegado ya varios buques ahí, porque Pedernales, por razones lógicas, no tiene gran cosa terminada, o sea, Pedernales está en proceso de desarrollo. ¿Por qué yo traer un barco a qué? ¿Qué se hace el que se desmonte en Pedernales? ¿Mirar el panorama? Muy buena pregunta. Bueno, según las estadísticas, más de 9,000 cruceristas atracaron en Pedernales el año pasado. En este año se espera que sean más de 150,000. ¿Por qué van a Cabo Rojo? Bueno, Cabo Rojo queda en el trayecto del sur de la isla. Recientemente, hace apenas un par de semanas, hubo uno de los principales barcos, de los más grandes barcos cruceros existentes, que son los de Ocean Sea, algo así, con más de 6,000 cruceristas, pero no todos se desmontan, como te dije anteriormente. Lo que pasa es que la empresa que desarrolló el puerto de Cabo Rojo, que se llama ITM Group de México, ha invertido más de 90 millones de dólares en instalaciones recreativas en el mismo puerto. Ahí hay un club de playa con piscina, bares, restaurantes, etc. Y una gran parte de lo que se desmontan, lo que hacen es que usan esas amenidades. Algunos van al pueblito de Pedernales. Hay que tomar en cuenta que Pedernales apenas tiene 15,000 habitantes. Hay algunas excursiones que te llevan al hoyo de Pelempito y a Oviedo, muy poco. Pero la afluencia de barcos no está supeditada a la existencia de hoteles. Se supone que este año, a finales de diciembre, se inaugurará el primer hotel. Pero eso no significa que los cruceros tengan que esperar, porque los cruceros
ya sea para usar esas facilidades que construyó ITM Group o para irse a la playa cercana, que es de Bahía de las Águilas. No tienen, son independientes de los hoteles. Sí. Mire, continuando con el tema de los cruceros, porque llaman mucho la atención. La capital de la República, el Distrito Nacional, el Malecón, ahí vemos que hay un ferry que viene de Puerto Rico, es un barco pequeño. ¿Por qué los cruceros no surtan acá, en la capital? Esa es una pregunta muy pertinente. Tenemos hace 20 años que el puerto de Santo Domingo fue concedido a una empresa que se llama ITSS, Inversiones Turísticas de Sanssouci. La idea era que el Congreso se lo concedió por 40 años para que hicieran un enorme desarrollo turístico ahí, un proyecto que lo que buscaba era precisamente aumentar la afluencia de barcos cruceros a Santo Domingo. Pero en 20 años ese proyecto no ha podido despegar. Y son muy escasos los cruceros que llegan a Santo Domingo. En parte, ¿cuáles son las razones? En parte es el problema del río, que trae consigo una serie de residuos sólidos que a veces han hecho daño a los barcos. Actualmente, sin embargo, hay una esperanza en el horizonte porque hay un grupo privado de inversionistas dominicanos, grandes inversionistas dominicanos, que tienen un proyecto que se llama Santo Domingo del Mar, que puede ser accesado para ver en qué consiste por internet. Solamente hay que escribir Santo Domingo del Mar en Google para ver ese enorme proyecto. Ese sería un nuevo proyecto que reemplaza o reemplazaría al proyecto que mencioné anteriormente. Pero con los mismos dueños. No. Yo he oído que los dueños del Santo Domingo del Mar serían los hermanos Rizek, Frank Rainieri y Juan Vicini. ¿Y qué hacer con la concesión entonces? Porque la concesión era tan amplia que hasta la Marina de Guerra iría la sede central a estar ubicada en Boca Chica. En Andrés. Ajá, bueno, sí. De hecho, hay unas instalaciones totalmente nuevas que se le hicieron a la Marina para que se mudara de ahí. Hace más de 6 o 7 años que están esperando la mudanza y no llegan los camiones. Y no llegan los camiones. Es una cosa bastante paradójica. ¿Y entonces qué pasaría con la concesión? Sí. Bueno, tengo entendido que Juan Vicini va a participar cediendo derechos. Pero eso no es importante porque el nuevo proyecto va a construir un espigón hacia el oeste a partir de la Plaza Juan Barón. Es decir, no va a usar la ría de los Amas, sino que a partir de la Plaza Juan Barón hacia el oeste se construirá un largo espigón que permitirá la visita de 3 o 4 barcos al mismo tiempo. Además, la franja del malecón que va desde la Plaza Juan Barón a Guivia sería intervenida, incluyendo la reparación del sistema cloacal, que es un gran proyecto porque muchos de los problemas de desagüe de la ciudad tienen que ver con que esas cloacas están obstruidas. Me da la impresión, sin conocer de asuntos de turismo, porque hay que tener conocimiento para opinar con base sobre el particular, de que si tuviéramos una afluencia constante de visitantes de crucero, sería sumamente aprovechable con lo que es esa zona colonial. O sea, sería verdaderamente un cambio que no me explico, usted quizá tenga la respuesta, ¿por qué hace 20, 30 años no está funcionando que esa zona colonial sea visitada por decenas de miles de cruceristas diariamente? Es una buena observación y muy pertinente porque realmente
el flujo de cruceros dinamizaría la economía de la capital de una manera extraordinaria. Hay dos grandes proyectos que harían de Santo Domingo una economía sumamente dinámica y beneficiosa, que es el del puerto de cruceros y el centro de convenciones. Si esas ambas cosas se logran, esta ciudad va a cambiar dramáticamente porque la dinamización de la economía local será extraordinaria. ¿Por qué no? Hay una serie, yo te mencioné uno de los obstáculos, que es el río, pero si este proyecto lo aprueban, y tengo entendido, según he oído, de que solamente están esperando el decreto presidencial, porque el diseño del proyecto está totalmente terminado y se puede comprobar entrando a Google y escribiendo Santo Domingo del Mar. Tal y como tú dices, eso será un gran acontecimiento cuando hayan siempre 3 o 4 barcos cruceros parqueados ahí, porque esa gente van a estar, los cruceros mismos van a estar muy cerca del centro histórico de Santo Domingo y la gente podrá irse del barco a pie. Claro que sí, claro que sí. De manera que el gobierno tiene que tomar la decisión de si va a hacer la concesión necesaria, porque déjame decirte, el litoral sur de la ciudad es un parque nacional, que fue decretado por Balaguer hace muchísimos años. Entonces, yo estimo que el gobierno tendría que satisfacerse de que los estudios de impacto ambiental no van a causar, no arrojaron resultados negativos y que este proyecto es bona fide. Por lo que yo sé y lo que yo he visto, es un proyecto muy deseable para la ciudad, muy deseable. Pero ese es como el proyecto de Romero en San Juan de la Maguana, que está paralizado. Bien, don Juan, vamos a continuar con el programa y el conversatorio después de una pausa. Venimos en breve con don Juan Yadot. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Y en nuestro firme compromiso de combatir el narcotráfico y promover una sociedad libre de drogas, también hemos logrado importantísimos avances. Durante el año 2024 se decomisaron casi 89 toneladas de droga, golpeando duramente las estructuras del narcotráfico y afectando directamente también el microtráfico. Pues sacamos de nuestras calles aproximadamente 15 toneladas de drogas protegiendo a nuestras comunidades. Desde agosto del 2024 hasta hoy hemos decomisado 44.6 toneladas. Pero es más, en los 32 años anteriores a nuestra llegada al gobierno, la Dirección de Control de Drogas incautó 123.7 toneladas. Y solo en los últimos 4 años y medio, bajo este gobierno, se incautaron 202.2 toneladas. Continuamos conversando con don Juan Yadot. En el primer segmento, parte de él se utilizó para hablar sobre cruceros en República Dominicana. Interesante, sobre todo las perspectivas que se mira con la información que don Juan da al final de su comentario sobre innovaciones para verdaderamente la capital de la República pueda expandirse hacia esa área, que tenemos un nicho ahí verdaderamente interesante. Ahora bien, en cuanto a lo que ya tenemos, solamente nos quedamos con hotel, playa, no hay recursos adicionales, don Juan. Por ejemplo,
no hay un turismo que nosotros podamos vender de montaña, porque aparentemente eso no es atractivo. El que va a montaña soy yo, usted, amigos que uno tiene. Yo no veo turistas que llegan de un aeropuerto a internarse 15 días en el Pico Duarte. exacto, por ejemplo, Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa, San José de las Matas, San José de Ocoa también. Bueno, tradicionalmente los tour operadores internacionales se han quejado de que el producto turístico dominicano es demasiado homogéneo porque se basa básicamente en playas. Eso no es ninguna falta o ningún aspecto negativo porque todo el Caribe es así, todo el Caribe. Sin embargo, siendo nosotros una de las más grandes islas, la isla de la Hispaniola, nosotros podríamos alcanzar un grado de diversificación que haga que nuestro producto sea insuperable en la región del Caribe. Y eso requeriría el desarrollo del producto turístico dominicano, enfatizando los atractivos del interior del país. Yo he propuesto, por ejemplo, una estación de esquí de nieve en el Pico Duarte, que es perfectamente lograble. Y si el gobierno cedería los permisos del lugar, yo tengo entendido por consulta que se ha hecho con los principales ambientalistas del país, que siempre y cuando no se hagan carreteras para llegar al Pico Duarte y se haga un teleférico, eso es posible. Eso sería fantástico para el enriquecimiento de nuestro producto turístico, porque muchos de los turistas extranjeros que nos visitan querrán, después que gocen de la playa, irse a la montaña y subir al Pico Duarte. ¿Y hay proyectos similares en algún lugar donde, por ejemplo, no hay nieve que usted conozca? ¿O eso es una idea de innovación? No, eso es innovación, pero por ejemplo, el Pico Duarte tiene una elevación de 3.075 metros, pero en Venezuela hay un teleférico que sube a 4.700 metros, que es Sierra Nevada. Es decir, que el teleférico es algo totalmente factible. Yo lo he consultado con la empresa que se llama Doppelmayr, una empresa austríaca que es la fabricante de teleféricos más grande del mundo, que ha fabricado los teleféricos de La Paz, por ejemplo, en Bolivia, y el mismo teleférico de Sierra Nevada. Es decir, que el teleférico es totalmente factible y la nieve también es factible. Yo lo consulté con Polar Europe, una de las principales empresas europeas de fabricación de nieve artificial. Yo pensaba que solamente se podía aspirar a que hubiese nieve artificial durante los 4 meses de invierno, pero ellos me dicen que no, que puede ser el año entero. Imagínate tú el atractivo que eso sería. En esta misma semana salió un artículo mío señalando la conveniencia de que la isla Catalina sea usada para un parque temático ecoturístico. La isla está a 2 kilómetros de distancia de tierra firme y puede generar un ingreso extraordinario que contribuya al financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como contribuye Saona, porque Saona está recibiendo 1 millón de extranjeros al año que parten desde Valladolid en bote y se pasan el día en la isla, almuerzan, regresan a Valladolid a las 4 o 5 de la tarde y luego se van a sus hoteles en Bávaro y en Punta Cana. Y eso produce, es la área protegida que más dinero produce para el Ministerio de Ambiente. La ciudad colonial, patrimonio cultural de la humanidad, ¿es conocida solamente por el turista que viene básicamente a la capital de la República?
Sí, el grueso de los extranjeros que visitan la ciudad colonial, fuera de los que se quedan en los hoteles de la ciudad, la llamada ciudad colonial, que yo prefiero llamar centro histórico, porque colonial es solamente 4 calles, el resto es la parte republicana. Hay más de 1000 habitaciones hoteleras que tienen muy buena ocupación. La mejor ocupación de toda la ciudad de Santo Domingo están en esos pequeños hoteles. Bueno, yo vi un artista español esta semana, Bisbal, que salía de uno de esos hoteles y a la calle ahí estaba ya en pleno centro histórico, Ciudad Colonial, David Bisbal. Ah, sí. Hace 2 días, sí. Qué pena que yo no lo saludé. Me hubiese encantado saludarlo porque pienso que Y él canta muy salió bien. de que con mi esposa hablaba, yo digo, oye, ¿de cuál hotel nosotros vamos mucho a la zona colonial? ¿De cuál de los hoteles? Porque hemos visto los hoteles y nos llaman la atención, porque tienen mucho flujo, como usted indica. ¿De cuál de los hoteles será que habrá estado hospedado Bisbal? Porque él salió haciendo un selfie en una transmisión en vivo y no identifiqué la calle a la que él pues llegó, pero estaba en la zona colonial hospedado. Bueno, en la zona colonial o el centro histórico hay 2 hoteles de alto lujo. Yo diría que 3, que tienen tarifas de hasta $400 diarios. Por ejemplo, el Casas del 16, el rack rate, que la tarifa que se publica, es de $400 diarios. Pero hay otro hotel que recientemente se inauguró, que se llama el Kimpton Hotel en la calle Mercedes. Precioso, muy moderno a lo antiguo, porque hay una combinación de lo moderno con lo antiguo ahí. Las tarifas ahí llegan a $300. Está el Nicolás de Obando, que también recientemente recibió un premio. Ahí las tarifas es un poquito menor, pero hay hoteles de alta gama en la ciudad colonial y las personas no, hasta ahora yo no he notado una afluencia masiva porque esas tarifas, aunque para los europeos y americanos podrían resultar manejables, todavía son tarifas bastante prohibitivas. Ahora, el Ministerio de Turismo realizó recientemente una encuesta en la que, de 108,000 encuestados, en la que preguntó cuáles eran las preferencias de los visitantes en términos de excursiones. Y el 16% escogió a la Isla Saona. La Isla Saona está en primer lugar como atracción turística después de los resorts de playa. Sin embargo, el centro histórico solamente sacó un 7%. Porque no lo conocen, porque me imagino que fue vía digital que se hizo a más de 100,000 personas ese sondeo, esa encuesta, y el 16% de la Saona entiendo que también conoce la Saona, pero el centro histórico, si usted está en el este o en Puerto Plata, no va a conocer el centro histórico de la capital. No, porque mira, el centro histórico recibe casi exclusivamente extranjeros que vienen de los hoteles del este, de Bávaro y Punta Cana. Vienen en autobús, salen de allá a las 7 de la mañana, ya a las 10 están en el centro histórico, se pasan 5 o 6 horas y regresan a tiempo para cenar en sus hoteles. Recuérdate que todos esos resorts operan bajo el modelo de negocio del todo incluido, lo cual quiere decir que salir para ellos significa perder 1 o 2 comidas. Por eso cuando llegan de regreso se van a cenar a sus hoteles. Pero la visita es una visitación diurna de 4 o 6 horas a lo sumo. Y casi todos vienen de Bávaro, Punta Cana. ¿Usted estaría de acuerdo con un proyecto que he escuchado mencionar? Inclusive el presidente actual se ha referido por momentos a eso de tener un tren que conecte
el área de turismo del este con la capital de la República? La viabilidad, la opinión que tiene usted sobre el particular. Bueno, hay sueños. Mira, para ponerte lo que sería la principal prioridad ahora mismo en términos de traslado de turistas, sería la de hacer una conexión de la estación Joaquín Balaguer, que está en la Máximo Gómez, esquina Juan Sánchez Ramírez, con el Parque Independencia. Es un trayecto de 1 kilómetro, porque eso permitiría que los turistas que visitan el centro histórico se monten en el metro y vayan a la Plaza de la Cultura, por ejemplo. La Plaza de la Cultura, nunca tú ves extranjeros visitándola. No. Y ahí tenemos los principales museos del país, están ahí. Entonces, eso es más prioritario. Ahora, en términos de trenes que comuniquen la geografía de la isla, yo he propuesto en ocasiones anteriores, siguiendo o admitiendo que es un sueño, que haya un tren que vaya desde Punta Cana a Puerto Príncipe. Un tren desde Punta Cana A Puerto Príncipe, 543 kilómetros. Pero, Alta velocidad, eso es muy fácil. ¿y la utilidad a favor de qué, de quién? Bueno, ahora mismo con Haití no se puede contar, pero eventualmente, una vez se pacifique Haití, Haití va a beneficiarnos enormemente en términos de turismo, porque vamos a ser una isla multicultural con 2 países, un multidestino muy vigoroso, porque la gente que venga aquí va a querer también ir a Haití, y eso va a enriquecer el producto turístico isleño de la isla. Yo anticipo que cuando Haití esté pacificado y tenga cierto nivel de normalidad, Haití va a estallar, porque tiene muchísimas playas, tiene cientos de kilómetros de playa. De los proyectos que se han iniciado, no importa el área geográfica, el este, el sur, el norte, Cibao, ¿qué le llama la atención a usted? ¿Qué le motiva? ¿Qué le emociona como proyecto hacia futuro, hacia 5 o 10 años? Pero en términos turísticos... Sí, turístico. Por ejemplo, ahí está Puerto Plata, Punta Bergantín, está el proyecto de Pedernales, está el área de acá de Salinas, que tienen los Rainieri, Santiago de los Caballeros se está estrenando con nuevos hoteles. O sea, ¿qué le llama la atención dentro de las proyecciones? Está el proyecto que usted habla de Santo Domingo con un puerto a partir de la Plaza Juan Barón, un espigón. O sea, ¿en qué usted cree de eso? Bueno, Pedernales es algo que debemos seguir apoyando. A final de este año se inaugura el primer hotel de 500 habitaciones. A final del año también la pista de aterrizaje del aeropuerto de Pedernales, que no es en Pedernales que va a estar, es cerca de Oviedo. Se llama Charcolalgo o algo por el estilo. Ese aeropuerto está siendo construido por Acciona, que es la principal empresa constructora de España. Y debe estar la pista terminada a finales de este año. Ya las instalaciones de las terminales, etcétera, tomarán más tiempo, pero eso va a permitir que comiencen a aterrizar aviones grandes ahí, porque en el aeródromo de Pedernales solamente pueden aterrizar avionetas. Entonces Pedernales hay que seguirle dando calor. No aparecen los inversionistas privados porque los hoteles van a ser manejados. Bueno, las últimas noticias de que uno va a ser manejado por Iberoestar, el otro va a ser manejado por Hyatt, pero ahí no hay... Pero se está construyendo el gobierno. Lo que está construyendo el gobierno, sí. Es decir, ahí no hay inversión privada. La gerencia de los hoteles va a estar en manos de estas cadenas, pero la inversión no va a ser ni siquiera de $1 millón de esas cadenas. Usted dice que los inversionistas no están apareciendo para Pedernales. ¿Se preveía otra cosa para este momento? Es una buena pregunta.
Eso sucedió en Puerto Plata en los años 70, que Playa Dorada no aparecían los inversionistas, ni los dominicanos ni los extranjeros, para construir los hoteles previstos para Playa Dorada. El primer hotel de Playa Dorada lo construyó el Banco Central, precisamente porque no aparecían los inversionistas. Los inversionistas estaban renuentes porque esto era nuevo, no se sabía si eso iba a trabajar. Entonces el Banco Central hizo el primer hotel, que eventualmente se llamó Jactar Village. Y de ahí en adelante eso desató unas inversiones de algunos dominicanos, y hoy eso es una realidad. Es decir, eso no me preocupa mucho. El gobierno ha hecho esfuerzo por conseguir socios estratégicos, inclusive hubo hace, perdón, el año antepasado me parece que fue una licitación internacional para conseguir un socio estratégico que se comprometiera a invertir 500, 600 millones de dólares, pero no apareció nadie. Hasta ahora no ha aparecido nadie. Pero no, yo estoy seguro que una vez comiencen esos hoteles a funcionar, aparecerán los inversionistas, haciendo la salvedad de que donde los inversionistas han estado siempre interesados es en Bahía de las Águilas, no en Cabo Rojo. Tal vez eso es lo que ha dilatado un poco la afluencia de inversores privados. Pero ese proyecto hay que seguir apoyándolo. El de Punta Bergantín, ya sean el grupo Martiñón ha anunciado un par de hoteles. Creo que también el grupo Punta Cana va a hacer un hotel en Punta Bergantín. Pero todavía eso no está, no ha arrancado. Que yo sepa, la construcción de esos hoteles no ha arrancado. Pero hay que seguir apoyándolo, porque esas son iniciativas estatales. En Montecristi hay una promesa de una ciudad turística de proporciones gigantescas de un inversor canadiense-israelí que compró 42 millones de metros cuadrados de terreno en Montecristi. Y se está hablando de la necesidad del aeropuerto para Montecristi. Yo creo que eso hay que seguir apoyándolo. Eso sería una inversión privada, que me recuerda, por cierto, dicho sea de paso, la ciudad turística Bahía de Manzanillo que soñó Ángel Miolán en los años 60, porque Miolán tuvo las luces de visualizar un gran desarrollo turístico ahí. No lo hizo, pero ahora parece que con este señor que ha aparecido es posible que eso se haga. ¿Y Montecristi contiene lo que llena la satisfacción de un turismo para darle una connotación como ha sido Punta Cana, Puerto Plata? Bueno, hay que admitir que Montecristi, la calidad de las playas, excepto por la de los Cayos Arena, que son unas playas de arena blanca exquisitas, no tiene playa de similar categoría, pero tiene playas que son comparables a las de Puerto Plata. Si en Puerto Plata se han desarrollado proyectos hoteleros exitosos, yo tengo la confianza de que eventualmente también en Montecristi sucederá eso. El nivel de atención, y es un cambio radical a lo que venimos conversando, el nivel de atención, de calidad, del material humano que dispone República Dominicana para atender a sus turistas, ¿pudiera profundizarse más o tiene la preparación del nivel que se requiere? Una de las ventajas que tiene nuestra industria turística es que no es dominicana. Nosotros lo que tenemos en nuestro país es una industria turística internacional en territorio dominicano. El 90% de las habitaciones hoteleras que están operando actualmente son de propiedad extranjera. Y el turismo es una industria globalizada, lo cual quiere decir que esas cadenas hoteleras que operan aquí están requiriendo estándares de operación a nivel mundial, es decir, de clase mundial, porque si no,
no van a rentabilizar bien sus inversiones. No va a quedar satisfecho el turista. No va a quedar satisfecho. Entonces, ellos se ocupan de que haya un material humano suficientemente calificado para rendir el servicio requerido. Y en ese sentido, nosotros no tenemos crisis. Posiblemente hayan cosas que se pueden hacer para, por ejemplo, a mí me parece que nosotros debemos ya pensar en una escuela de animación, porque hay más de 2.000 jóvenes dominicanos que trabajan en el área de animación, y sería conveniente que a ese tipo de recursos humanos se le califique mejor en vista del preponderante rol que tienen en la satisfacción del turista. La diversión. Con la diversión. Sí, claro. Pero en términos generales, el recurso humano dominicano está bien calificado para la industria turística nuestra. Bien, como si fuera una exposición de una conferencia, don Juan, si desea agregar algo más, con mucho gusto. Bueno, nada, yo creo que nosotros vamos a tener que rediseñar la gestión pública en términos generales para que enfatice más, priorice el desarrollo del producto turístico en vez de la promoción. Lamentablemente tenemos un ministro que ha seguido el librito de los anteriores y ha caído en la lamentable práctica de creer que la promoción internacional es lo más importante. Eso hay que dejárselo a las cadenas hoteleras, a los privados, porque son ellos los que deben tener la responsabilidad de rentabilizar sus inversiones. Ya pasó el tiempo en que eso era uno de los principales objetivos del Estado. El darse a conocer. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. A nosotros nos conocen. Los mercados emisores principales, que son Estados Unidos, Canadá y Europa, somos muy bien conocidos, y eso no es que no haya algún nivel de promoción internacional, pero no como este ministro ha entendido que debe ser lo prioritario. Lo prioritario es, por ejemplo, tener un plan de desarrollo urbano para Bávaro Punta Cana, porque ahí hay un desorden tremendo, urbano. Eso sí debe el ministro ocuparse de eso. Podrían llevar 143 medidas para atender la solución Lo prioritario del es salvar el acuífero de la región este. Que usted ha mencionado En insistentemente varias ese gran ocasiones. problema. Esos son tareas locales que deben ser prioritarias para quien gestione el quehacer turístico público en nuestro país. Y desde ese litoral oficial turístico, ¿qué se está haciendo para atender el problema grave del acuífero de esa zona? Nada. Nada. Muy bien. Juan Yadó ha estado con nosotros hoy día. Gracias por su presencia. Hasta mañana, amables televidentes.